puso El modo de la papel. y me puso en modo caricatura. ¿No has puesto caricatura? Me puso en modo caricatura. No, ya usted nació así. Daniel. Buenas noches, bienvenidos a Lunes de Zapatero. Este es nuestro programa número 103. Hable como si no hubiera llegado tarde. Estamos intentando grabar temprano, pero eso es intento fallido todavía. Hoy tenemos a una invitada experta. Preséntate. Preséntate, eres experta en qué. ¿En qué solía ser perta? Me llamo Juliana. Ajá. Soy experta en mierda. mierda. ¿Podemos decir Hablamos Venga con los reos. de Sí, Ya nos quitan la plata. cualquier forma, Ya. forma de Perdimos de todo el monetización, patrocinio. se perdió. Como dato curioso, tengo apellidos un poquito controversiales y soy un ser humano intolerante. Para lactosa. Por la lactosa. O sea, Pero estudié con Comanche en la universidad. El nombre completo. Pero ya, pues ya lo tenía. Ya lo tenía. Ya tenía referencias. Es nuestra segunda cuota incluyente. Exacto, después de mí, de una. Para que por favor no nos metan a esas listas. ¿Cuál dices? Por favor, no. Por favor, no. Hay una A mí lista me de gusta cosas- ponerme los zapatos como son. El derecho, las medias, las botas. Pues en esas listas de informes de la JEP, pues. Ah, ya, sí. Ah, sí. Narcotráfico estamos hablando, ¿cierto? Ok, sí. Sí. Yo pensé que éramos el Escuadrón de la Paz. ¿Cómo así? Yo tengo un sticker de motosierritas por si alguna cosa. Yo también. Ay, es hermoso. Haciendo malabares como tú dices. Encendidas. Y una del presidente dándole un beso a la rosa. Ah, sí, el Uribe. Ay, yo lo besando la tengo, flor. yo lo tengo. Eso ¿Tienes? eso- Ay, no. Pero es porque esa la hice yo. Usted no la ha mandado. Claro. El Uribe no, manda- yo el Uribe no, porque es besando que la además, flor. a mí una vez me pasó en un grupo de amigos que mandé el expresidente besando la rosa. Porque El además- Expressi. Express. Expressi. ¿Cómo es que el expresidente? Por favor, miren la cara de Tomás. Es un título vitalicio, pues. Expresi. Expressi. Sí. El expresi dándole un beso a la rosa y alguien me respondió como, por favor no mandes esos stickers de ese señor por acá. Pero vos crees que yo Pero ¿cómo soy una dio la persona vuelta? Pues, a la que no... O sea, lo la odio gente no tanto que entendió. ni chiste. Parce, sí, ni chiste. O sea, como... no. Eso es muy peligroso, pues porque es que hasta yo disfruto un buen sticker de Marx, es decir, es algo que uno pues aprecia y quiere y lo tiene para los momentos indicados, pero cuando da la vuelta completa, donde la intolerancia llega tal que ni el chiste vale, es una cercenación completa de cualquier posibilidad de diálogo. Censura. No, ni siquiera censura, porque no es, bueno, si es lo que no lo hagas, pero sí es como, No, no sé, le quita como, hay gente rara. Pero es que si no hay humor, ¿qué nos queda? Si no El nos podemos uribismo. reír, el uribismo. pero Yo pues, sí, por ejemplo, yo puedo hacer muchos chistes con eso. Yo tengo un y- sticker del riendo, sí. Oh, sí. Pero eso Ah, es Como se Photoshop. ríe el lindo. Es Photoshop. Como se ríe el lindo. Yo, por ejemplo, puedo hacer todos los chistes que quiera Salud. porque estoy excusada por mis apellidos. Ah, sí. pues yo fui, O sea, tu apellido es Santos. Sí, Santos. Carlos Calderón. Calderón. Pedro, salud. Salud. Ole. pero Salud. en el tema de los chistes sí, pues yo creo que hasta pues este programa es la base es la posibilidad de reírnos de absolutamente todo. Pero Cuando uno le pone un límite incluso al humor, ahí sí es heavy metal, pues se pasa. Yo Da la vuelta. voy a ¿Cómo reaccionaste dar a un eso? paso al costado porque en el último programa creo que me excedí con el humor. No. No, venga. ¿Cómo así que se excedió con el humo? No, pero como no podemos hablar de programa viejos. Pero es que ese balazo iba No, de para programas viejos, y Tomás yo salió puedo hablar de corriendo lo que en no cámara puedo hablar de lo lenta. que se habla en la- ¡Ah! Lo recibió en su pecho. Y luego se indignó un montón. Pues yo no me indigné, es mi papel, Exacto. Eso es lo que estamos diciendo. es mi papel, pues. Pero te indignaste como si el comentario hubiera sido dirigido a vos y no estaba dirigido a vos. El comentario está El dirigido comentario se lo dirigió a Felipe. que estaba haciendo una alusión a una de las referencias que son comunes. Pues ahí, Amigo. por lo que te
sentirte indignado. Yo no es me que entendí nada. estás Es que- ninguneando a Felipe. Exacto. Pero es Lo ninguna... estás, No, lo estás anulando. porque- Lo cancelaste, o sea, decidiste inmediatamente. inmediatamente, Pues de hecho no le estás dejando hablar y él está que habla. inmediatamente decidiste cancelarlo. Completamente para vos indignarte, porque tu indignación era más importante que cómo se sentía Felipe. Qué poco incluyente. Qué poco incluyente, pues es parte, es mi papel. Es mi papel. No, es decir, no. Felipe, ¿tienes algo que decir? No, ya creo que Uribe hizo muchas cosas malas. Viste, lo perdiste. Lo perdí para Lo siempre. perdiste para siempre. Tampoco esperaba ganar. Por eso soy hincha de Medellín. Pues soy hincha del Medellín. Soy hincha del Medellín hasta cuando gana. Así de fácil. No, esta semana fue movida nacionalmente, o sea, salió un número que nos va a marcar para la historia. Para la historia. De los mismos creadores del proceso 8000. A mí- Digo, permiso, yo llego con 6.402. A mí, ¿sabes con qué me impactó? ¿Con qué? El número en comparación con la dictadura de Pinochet. Ah, sí. Porque cuando nosotros vemos la dictadura de Pinochet, lo vemos como marica. Esa cosa fue, pues, Víctor Jara. ¿No? Es decir, hay una parte en el estadio que no usamos porque están ahí las víctimas. Es un mea culpa histórico. Incluso a los pinochetistas, pues, que todavía quedan, donde dicen hasta En ahí. Colombia quedan muchos Hasta ahí. colombianos, pues, pinochetistas. No conozco. Yo sí conozco Sí, a varios, sí, varios muchos. Que serán trompistas también. Pero, Y uribistas también. Claro, porque es que viene en el mismo combo agrandado con papitas, ¿cómo así? no, porque ni Por siquiera. eso es que no nos acabamos hay las personas, papitas. hay personas que se paran y dicen, uy, pues lo de Pinochet es, uy, no, mal, re mal, pues tenemos que evitar. Pero es que esos no son de extrema derecha, esos solo son de extrema derecha. Pero es por eso, hay que entender que entre los extremos hay matices. Hay matices, Pero esos son los mismos a mí que ese dicen- número me impactó mucho. Pues, porque ni siquiera sabemos si es el número real, pues puede No ser es. mucho más, y pasamos, ya van 12 años. 12 años de eso en el que se está construyendo como ese momento de la memoria histórica que se está haciendo ahí, venga, es que esto pasó, y todavía estamos tratando de cazar las víboras ponzoñosas y venenosas que quieren acabar con los héroes de la patria, pues haciendo alusión al término totalmente anómalo del general. Y me da mucha rabia porque hay un montón de soldados. Aquí una infidencia. Hay muchos que llegaron a ser comandantes que en realidad se opusieron a eso y que de verdad persiguieron la práctica y que cuando empezó este gobierno misteriosamente a todos los licenciaron. O sea, es una... Porque sabían que se les venía pasos de animal grande, Dani. Pues es que les iban a preguntar a algunos sobre qué estaba pasando en su momento, porque es que aquí es no solamente el presidente de la época, sino de ahí para abajo. Ministro, generales, el consejero para la paz. Pues es que sí es muy duro, pues se los digo que a mí... Es que eso suena ridículo. No, es que piensen en la magnitud de la discusión cuando estamos hablando de un número que casi que duplica, pues casi que duplica el número de de víctimas de la dictadura en Chile, y nosotros estamos buscando sacar en limpio. Pues es que hay que pensar más allá de la ideología lo que implica. Y es que independientemente quién sea, cómo sea, cuál sea, son 6.400 por ahora, que sabemos, una cosa aterradora. Pues es que yo no logro dimensionar todo en la cabeza lo que implica eso en 8 años de gobierno. Sí. Que es el 70% en esa época. Pero es de las mismas personas, vos que estás hablando de lo de Pinochet, de los mismos que son pro dictadura, que andan diciendo en la época del referendo en Chile que Pinochet le ayudó a la economía de Chile.
Y aquí, entonces, esta semana, todos los que están tratando de defender esa mierda andan diciendo que no, pues que el señor trajo seguridad, el señor trajo seguridad, o que la economía, o sea, todavía es el mismo discurso para defender y callar un número que implica un montón de familias y un montón de historias que Exacto, es que es indefendible y el argumento de que un clavo saca otro clavo, pues realmente ahí no tiene cabida. Pues es una vara muy pesada, pues que yo no sé, realmente ninguno de nosotros aquí es como inmediatamente, eso suena muy... Es que soy libre. Sí, puras pantallas de humo. De gas. Y a mí me parece muy berraco hablar, porque he hablado, no recientemente, pero sí he llegado a hablar con gente que está del lado de ese argumento y que tenía argumentos válidos como si yo no podía ir a cosas que eran mías. A la finca. Sí, a la finca y todo eso, o donde trabajaba, es que perdí mi empleo porque ya no podíamos ir allá y todo eso. O sea, como todo en la vida hay cosas para argumentar en pro y en contra, pero de nuevo, la palabra clave ahí para mí es pues no tiene defensa. O sea, vos cómo argumentás ahora más de 6.000 muertos. Pero además, incluso si en esa época estabas a favor, yo no entiendo por qué a la humanidad le cuesta tanto sentarse y decir, la cagamos, o sea, lo pasa. Mi ejemplo siempre es cuando en Canadá al primer ministro le sacaron una foto cuando tenía como 20 años disfrazado de negro. Uh-huh. Yo soy fanática de los discursos de comunicación donde la gente sale gloriosa a pesar de que la recontra cagó. Entonces, este señor sale a hacer en un video, en un discurso diciendo, era joven, era inmaduro, en ese entonces no sabía lo que significaba, pero ahora lo sé. Pero ahora sé, y ahora, es más, es una grandiosa campaña de publicidad que se podrían hacer como, ahora yo, que estuve del otro lado, sé lo horrible que es y aprendí y cambié. ¿Por qué? O sea, ni siquiera tienen que sentirlo. Es como, diga y ya. Diga y ya, y volteen la torta y queda mejor, y le dejan de reclamar, y le dejan de poner letreros y grafitis y cosas como, la embarré, pero no es como esa cultura de negarlo hasta la muerte, y uno como niega 6.000 y pico de personas muertas y Yo desaparecidas. estuve esperando. Es que no es 6.000 y pico, pues es que no es y pico. Perdón, pero, perdón. Perdón, no, yo hice... Yo, por ejemplo, por eso estaba esperando tanto de lo que podría generar este informe, pues en la respuesta política, y esperaba mucho de por ejemplo, Juan Manuel Santos. Yo esperaba mucho de él en este momento, y lo digo de nuevo, sin pararme en ideología, sin pararme en que si fue tan, porque el comunicado que dio, yo esperaba en ese momento que una persona que estuvo al frente de las Fuerzas Armadas en ese momento dijera, vea, sí las metimos, y en temas de guerra las metimos, y estoy aquí para responder ante cualquier cosa que yo haya cometido, pues, como un error. Y esperaba como que esa fuera la línea de lo que se fuera, por lo mismo, porque de pronto era un momento en el, como el de Trudeau, pues como decir, venga, fue un momento específico, yo no sabía lo que estaba haciendo y estoy aquí para responder. Y la respuesta de Santos me pareció en aguas tibias, que fue, yo me pongo a disposición de la JEP, bien ahí, 5 puntos para Gryffindor, para hablar de las cosas que hice para que estas cosas se evitaran. Y 6.314, creo que es el número. Seguramente son más.
Sí, no es una cosa de que yo hice cosas para que se evitara, no. Parce, ¿cuál fue su papel en el momento? Que es una persona, un presidente que puede que yo tenga muchos peros contra él en muchos aspectos, tengo muchas cosas que reconocerle y que tengo más incluso que argumentos para defender a Juan Manuel Santos Uribe, eso sí está claro. Pero llega un punto en el que en estos momentos es cuando se define, de Uribe lo esperaba, la respuesta de Uribe la esperaba, y del Centro Democrático sacando cientos de decretos Fue muy mezquino. de ahí totalmente, Fue es muy desdeñable, completamente. Pues como es completamente indefendible. Tommy, pero este es tu momento de volver a ganarme. Santos no hizo nada malo. ¿Cómo así? Gracias, Farid. No, es que te voló la broma por encima, pues, completamente, seguí. No, a mí, yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas. A mí me parece, pues, como dentro del tema documental, que fue un trabajo muy difícil de la JEP. Y el que se viene dentro. Exacto. Pero ahí al punto, es que, o sea, cuando Paloma dice, no, es que las cifras son erradas, hay gente que dice que hasta 1500, uno dice como, parce, ¿qué huevona estás diciendo? Sí, no. No, es que, o sea, a ti te diste cuenta y estás diciendo, no, 1500 son menos que 6000, sí. Pero sigue Parce, siendo huevona, un- 1500, marica. Pero Sí. sí fue un asco. No, es un asco. Es un asco. Es decir, en ese momento, y pensando en todo lo que hay alrededor de lo que está pasando, y pensando en las implicaciones que tiene, el trabajo que se viene es durísimo, porque es que son 6.14 casos que hay que demostrar. Pero hay una... Y ahí lo que me preocupa a mí ahí es la revictimización. A mí, se lo juro que lo que me tiene pensando desde que salió el informe es, pues, pucha, pienso en las madres de Soacha, pienso en las organizaciones que todavía los tienen como desaparecidos y que están en este momento buscándolos, en la prensa, que no, es que nada más la conversación de que alguien tenga que decirle a alguien, vea, usted que está con un millón de desaparecidos, usted no debería estar en desaparecidos porque su hijo fue asesinado y fue pasado como un guerrillero ponga un En una punto, guerra que realmente ponga un punto en la geografía. Vení, ¿de dónde estás diciendo 6.314? No son 6.314, 402. 402, de pronto confundí los números, hay un 4 en medio. Qué indolencia, se olvidó. Sí, ¿No? está. Indolencia. Ah, esos 90 no existían. Habrá que demostrarlo. Como las 287, Ahora, como las ese- 287 vacunas que no se incluyeron en el informe de repartición. Las que perdieron en Pereira. En la Amazona te se enteró que hay 6.402. Que es de Colombia. Sí. No, No, yo creo que pero no, Tommy, cuando uno los ve desagregados, sí entiende cómo. Porque, por ejemplo, el departamento donde más personas asesinadas extrajudicialmente por el ejército hay es Antioquia. Es Antioquia, que son 1.600 más o menos. O sea que es, claro, uno siempre se le olvida que el conflicto quizás fue más duro acá en Antioquia. Pero entonces, cuando vos empezás a desagregar, ves por ejemplo 200 en Santander, y cuando llegas a ver es porque varios militares han empezado a denunciar con nombres específicos y a empezar a decir. Es decir, como no, fueron, o sea, nosotros hicimos pasar 40. Entonces ahí vos empezás a dar cuenta que para armarlo fue muy difícil, pero que salir con esta cifra, que puede ser muy conservadora, pues por lo que las madres de Soacha dicen que son más de 15.000. O sea, más de 15.000. Pues ellos dicen, estábamos contentos de que salieran eso, pero eso no es ni siquiera la mitad de la cifra de los 15.000 que nosotros tenemos registrados. pero yo voy a que lo de la JEP no es un informe de Human Rights Watch. Ah, no. Lo de la JEP es un proceso judicial. Entonces, caso a caso, el trabajo que se les viene es titánico. Y es a lo que yo voy. Porque cuando salió lo del cementerio de Dabeiba, ¿se acuerdan el boom que hubo cuando
cuando Semana saca esos informes, La otra semana. la semana pasada, la semana pasada saca ese informe, el revuelo que hubo por la cantidad de personas que estaban ahí en un camposanto, pues, y las historias macabras donde pues casi que era un proceso industrial de cómo los ponían en esas, pues, de cómo terminaban decidiendo quién era, cómo los llevaban y cuándo los llevaban. La discusión se veía venir en un tema de que hiciera un informe más como que era de la Comisión de Historia, ¿cierto? Que un tema de, venga, ¿quién te pasó algo? Aquí estamos hablando de, ¿cuál es el número? 6.402 casos que tienen que, no pueden sacar así, estos 300 salen así, porque es que es triste, porque es que el número parece hablando de lotes de ganado. ¿Me puedo como hacer una pregunta ingenua? ¿Cómo se llega a eso? Pues a generar tantos muertos. Pues, ¿de dónde nace eso? ¿En qué mente? ¿En qué condiciones geoespaciales, mentales? ¿Qué se llega a eso? Es que ideológicamente hay muchas cosas detrás. El general Mario Montoya, que está ante la JEP, o sea, hay un discurso que dice: las muertes no son lo más importante que tiene el ejército, es lo único. O sea, yo creo que sí fueron muchos años de ideología y muchos años de política interna del ejército, porque pues estamos en el ejército, ¿sí o qué? O sea, de decirles como, haga eso, que eso está bien. Usted vale si mata malos, con unas comillas muy gigantes alrededor, malos. Eso es lo que estás queriendo decir. O sea, es un indicador. Pues, Sí, pues, es como lavar el informe financiero de Comoda, básicamente. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? La intención era esa, la que acabas de poner. La intención era esa. La intención no es bien intencionada. Entonces, ¿cuál es No la es gente que bien rompió los intencionada. números? No está hablando de términos en juicios morales, no está hablando de bien, ¿cierto? No es que esté bien hacerlo. La intención era, hay que mejorar indicadores. Sí, Porque los indicadores son lo que nos muestran a nosotros afuera, porque también hay que ver un término geopolítico, es lo que muestra afuera, qué es lo que estamos haciendo en Colombia por pelear contra el flagelo que tienen los políticos de Estados Unidos con el consumo de drogas que hay en Colombia. Entonces, y que nosotros tenemos que mostrar porque la plata que viene lo vale. Y no tenemos forma de mostrar, porque es que por más que nosotros mostremos que tumbamos miles de hectáreas al año, que tenemos en Buenaventura, en El Dorado, toneladas de cocaína incautada, el problema en Estados Unidos no mejora. Entonces hay que mostrar índices de eficiencia. Una vida. La respuesta es simple. No, ni siquiera. La respuesta es simple y estadísticamente es un número. Es un número. Tenemos que mostrar un índice. Entonces, en términos de vida, y ahí es donde yo estoy de acuerdo con Dani, que en términos de ideológico ahí, que subyace a esta discusión. Entonces, cojamos pobres que no valen nada. Usted para amontonar. Usted creció viendo, modificando los informes de Comoda, y usted necesita, porque le están pidiendo el descanso, la posibilidad de estar con su familia, plata, beneficios, en términos de positivos. En términos de positivos, que es que incluso la expresión militar... ¿Cuántas camisetas has vendido? La expresión militar es totalmente deshumanizante, es usted necesita positivos, que incluso en análisis del discurso el poner eso, el matar a alguien como un positivo ya es... Pues es que no decís muy vos no contás muertos, vos contás positivos. Y cuando usas la palabra, y la palabra positivo nunca será fea. Y pues, que fue con lo que decimos nosotros. Nosotros nunca escuchamos que los que en algún momento leímos en Marquetalia... En tal operación dejaron de matar X. No, en tal operación se dieron de baja. Exacto, o se neutralizaron. O se capturaron tantos.
ni siquiera se capturaron, porque usaban términos de eliminación, pero nunca era un asesinato, nunca era una persona que es lo mismo con lo de Dylan Cruz. Dylan Cruz fue un asesinato, una persona que mata a otra persona, pero se da como un... Pero ¿Cómo fue que lo designó del mal? No recuerdo cuál fue la expresión que se usó, pero es lo mismo, es un índice, es un número. Entonces se pone ese número, de nuevo, no moralmente, bien intencionadamente, no un término bien, sino la intención es, ¿cuál es la intención? Hay que subir este índice. Y es por eso que yo esperaba que las personas responsables, pues que esperaba pues en el sentido más romántico y... Pero es que esa es precisamente la cosa, lo acabas de decir demasiado bien. Las personas responsables no son responsables en el sentido de que jamás van a asumir responsabilidad. Ellos no van a decir, yo soy responsable por eso. Ellos no dijeron maten a esa gente, pero ellos sí dijeron mate gente para que eso tenga beneficios, y entonces simplemente es que el reconocimiento es un reconocimiento casi que económico. Yo di la orden de positivos para tener plata. Y reconocer eso es reconocer que yo puse la plata por encima de la vida humana, que la vida humana no es vida humana cuando estamos hablando de enemigos en la guerra. Pues, no que yo lo piense, sino que es como el... No, porque ese es el argumento, por Sí, ejemplo, de los pacifistas. Exacto, pero Que ese es el son las argumento. mismas razones por las que Estados Unidos invade 1.000 países y por otras cosas. O sea, es que se vuelve una conversación supremamente compleja, pero el problema principal es que finalmente devuelve alrededor del valor de la vida humana. Y para mí lo más internamente complejo del asunto es que todo ese actuar finalmente devuelve, esta gente es nada, entonces podemos disponer de ellos como nos plazca. Es que está la cosa, pibe, porque es que yo estoy casi convencido. Eso no fue un pedo, gente, se los juro. Estoy casi Te convencido estoy de que haciendo no gaslighting a hubo, esta conversación. de que el general Montoya no dijo mate a Sultanito, Peranito o Fulanito, Nadie. o mate a campesinos o mate a los que traigan, porque es que ahí está el tema de la responsabilidad. Y yo vuelvo incluso a la reflexión de Arendt, de la objeción de conciencia, ¿cierto? Cuando llegó el soldado alemán a decir, marica, yo esto no lo hago, pues es que no tengo límite, porque la decisión va desde la deshumanización de la ideológica a la estructura ideológica, a la decisión final de un hombre con otro hombre, un ser humano con otro ser humano al frente, y la decisión en ese momento prima con eso, porque es que hay un tema simbólico tan grande que no afecta solamente a los militares que estuvieron en los temas de los falsos positivos, sino a arreglar los informes de Comoda, que Pedro lo ha dicho muchas veces, pues, incluso en el programa, que si uno crece viendo eso como la heroína, Con lo que es. la heroína más grande de la historia colombiana, lo es porque, pues, las barreras de la moral, valen mierda, ustedes no mintiendo a un directivo. Así son las cosas y no pasa nada si matamos a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Sí, Cuando llevamos eso hasta de lo macro a lo micro, puede que Uribe nunca haya dado la orden mate en campesinos, pero la construcción ideológica que se hizo alrededor de lo que él estaba planteando, donde el índice es más importante que la vida humana, ni siquiera de la vida humana del enemigo, porque es que en situación de guerra uno dice, ni siquiera listo, pero yéndome como al argumento de estamos en guerra, estas cosas pasan, de ahí acude una persona que no es una persona, que no es un agente del conflicto, que no es un actor del conflicto, sino que es un número más que vos puedes poner en una planilla en Excel que le vas a mandar a Estados Unidos para que siga llegando la plata. Hay una construcción que no depende ni siquiera de quién dio la orden,
porque la idea de quién dio la orden no es importante en términos de justicia, pero no es importante en términos de análisis de lo que está pasando con nuestra sociedad hoy. Es que No, pero sí para- es importante en términos de adoctrinación ideológica. Claro, pero para ahí va yo. Entonces, porque si nos sentamos todos los colombianos a pensar que son vidas, o sea, realmente son vidas, sino dejar de ver el número como un número, ponerle nombre a esos Eso. números, ahí, Volver esos 6.402 en 6.402 Dylan Cruz. por ejemplo, entonces, eso, todos nos tenemos que cuestionar moralmente nuestro papel. Pero en ya este juego. supremamente. Pero ya ni siquiera... Y eso es demasiado difícil de hacer. Y entonces, por ejemplo, hay en otros lugares del mundo donde han habido cosas tan horribles, O peor. o pues no sé cosas si tan peor, horribles, no sé, no sé si peor. igual de horribles, pues asesinatos No. sistemáticos para Exacto. hacer números. ¿Cuánto tiempo en historia llevan estas personas tratando de reivindicar y como humanidad reconocer que la cagaron? O sea, Sí, nunca, pero es que nunca yo- olvidar. Dale. Pues no sé, estás pensando en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. No, Pues, porque o sea, en muchas partes no. Por lo menos Hitler no hacía pasar alemanes por judíos, güey. Exacto, que es lo que es horrible, porque en Zaire el otro es un enemigo. Es decir, hay que eliminarlo. La ideología exterior hay que eliminarlo, porque es que yo estoy con Pedro en esto. ¿Qué es lo horrendo? ¿Qué es pues, además de todo, qué es lo que a mí me parece más volutivamente horrible de la historia? Y es que yo mato a personas que no son mis enemigos, que no son parte del conflicto, que no son con las que yo me estoy enfrentando, con las que no tengo ni... Puedo pensar igual, puedo ser hincha del mismo equipo, puedo tener igual, pero a mí no me interesa la persona, sino el número, ¿cierto? Total. Hitler tenía claro, quiero eliminar, es la solución final, quiero acabar con todo el pueblo judío. Todo Y los judío gays merecía y los morir. negros Y en un principio ni siquiera era así. Yo necesito una financiación para esto y el tema de Eso. eliminarlos, o sea, de eliminarlos fue una medida extrema, pero no fue de entrada, necesito números y máteme todos los judíos, no. De acuerdo. Porque vos ponías, incluso yo pienso en conflictos que hoy están Pesado lo que está diciendo Pedro. No, es que esa de... Yo- ¿Quién me hizo pasar alemanes por judíos? Es que es eso, es que muchachos, yo aquí Pero estoy diciendo, yo claro, porque aquí, es como las brujas de Salem. No. Pues yo lo que iba a decir era que no, el pueblo colombiano no está al punto donde empezamos a reconocer esas... Porque vos estás hablando de, digamos, como de responsabilidad colectiva, donde esos pueblos ya han llegado al punto donde dicen recordamos, vamos a tener esto presente, esto ya es como un colectivo, una conciencia colectiva. Y a eso era lo que iba con lo que otros pueblos ya dicen, somos conscientes de estas barbaries. Claro, Aquí sigue habiendo un conflicto que no tiene méritos, entonces, simplemente al menos superficialmente, pareciese que es solamente por llevarse la razón. Es que dentro de la respuesta que dieron a mi pregunta genera más desolación aún, porque un poco la respuesta Es demasiado decepcionante. es, bueno, la condena finalmente pues sí puede recaer sobre toda una estructura de gobierno en un momento, pero recae sobre toda una sociedad ahora, pues poniéndolo hoy, donde están saliendo a luz un montón de datos, de cifras, que siga existiendo un montón de personas defendiendo Tan siquiera una que no fracción, existe, pero- pues, Exacto. O que lo Entonces, justifica. pero- que lo justifica. Pero te voy a... Y no solo lo justifican, sino que están ciegos ante la posibilidad de salvar esas culpas, weón. O sea, es decir, se la cogen contra la JEP diciendo, es que la Son JEP víboras. son víboras,
no debe haber, el ejército no debe estar investigado por la JEP, los impunes no deben estar en el Senado, en vez de decir como, jueputa, es que la JEP es una oportunidad para yo decir, jueputa, si hice esto y esto y esto y esto, y no pagar una condena internacional por todos esos crímenes que cometiste. O sea, es la oportunidad grandísima de que digas la verdad, weón, y de que te sometas ante una justicia especial. Yo ya Como pongo cuando uno dimensiones lo de esta. pilla. Vean, Ya, uno tiene que decir... les pongo la dimensión en esto. No tengo los números y de pronto aquí sí estoy tirado totalmente en datos. Pero cuando pienso en... yo he tenido una idea en la cabeza con esta misma idea, pues con este mismo tema de los casos positivos, y pienso en las bombas nucleares. Y tengo la idea de que yo tengo que hacer una peregrinación en algún momento a Hiroshima y Nagasaki porque yo siento que yo tengo que pedir perdón. Suena tonto, pero realmente es una idea que tengo y es... Yo entiendo que haya podido llegar a un momento en el que Hiroshima alguien pueda justificarlo. Exacto, pero Nagasaki no. Y Nagasaki fueron 300.000 muertos. Es decir, de sopetón. Fueron 60.000, 64.000 en Hiroshima. De nuevo, puede que esté fallando con las siglas y pido perdón. Yo voy a pedir la palabra. Cuando yo estaba pensando en eso, yo entiendo Hiroshima. No entiendo. Entiendo que haya personas que digan que Hiroshima era un mal necesario, todo lo que quieran. Y no estaría de acuerdo con esas personas, pero los escucharía y estaría. Pero Nagasaki es excesivo, es usura. Ya, no hay forma de que vos ya sabes qué hizo Little Boy para que te des cuenta que Fat Boy iba a ser peor. Y lo traigo y lo extrapolo a esta realidad y es como los 1500 de Paloma Valencia. Pues yo no estoy peleando por un número, a mí me importa, puede haber sido uno, weón, una. Pero es la forma en la que nosotros nos constituimos como sociedad que dio pie a que eso pudiera pasar. Y no es solamente Uribe, Santos, los generales, cada militar que tuvo que ver. Es que como colombianos tenemos que hacer un mea culpa cada uno como hijo de puta. Yo creo que es importante hacer conciencia de lo sucedido más que hacer un mea culpa. Pues es que la culpa es una cuestión supremamente simbólica que escuda al realmente responsable de sus culpas. Es decir, si el pueblo todo se siente muy mal por esto, pero el pueblo qué putas tiene que ver con la decisión de que esto sucediera. Nada, es lo mismo que nos venden con el tema de los privilegios, que nos dicen, no, es que está mal tener privilegios. No está mal tener privilegios, está mal que haya gente que no los tenga, pero no te tenés que sentir culpable porque vivís bien. No, nunca, pero claro, agachás la cabeza y dices, ay sí, qué cagada, yo vivo bien. No, es que eso no es lo que está mal. Y no es culpa tuya que hayan matado 6.402 personas inocentes, huevón. Entonces la culpa, sí, es un contentillo del hijo de puta, pero lo que hay que hacer es conciencia. Y hay responsables de esto, y esos son los que se tienen que sentir culpables, no vos. Vos no lanzaste la bomba en Hiroshima ni en Nagasaki, y no es tu culpa ni tenés que cargar con esa culpa histórica. No sos cómplice de eso. Hay otro montón de cosas de las que sí sos cómplice históricamente, pero de eso no. Pero en el sentido de casos positivos, por ejemplo, y en el Hiroshima y Nagasaki, que lo he pensado desde el punto de que yo pues ni siquiera había nacido cuando eso había pasado. Pero es que yo no soy solamente yo. Yo tengo una carga histórica y simbólica que va detrás de mí. Pero y que yo respondo con mis circunstancias también. Y esas son mis circunstancias. Y si yo quiero hacer la culpa, no como una forma de escudar a los responsables, porque yo aquí en ningún momento digo que la sociedad colombiana tome la culpa y que los responsables no cojan. No, nunca lo he dicho. He planteado, eso es importante. Pero nosotros como colombianos, nosotros como sociedad, nosotros como humanidad, tenemos que pensar que es que no solamente pasó,
sino que hay un riesgo latente hoy. La capacidad nuclear que tenemos es millones de veces más grande que la de Hiroshima y Nagasaki. Cuando estalló Nagasaki teníamos 2 bombas nucleares. Pero No por importa, pero yo sí tengo la construcción tan siquiera propia, y en esto siempre hay una discusión en este programa y me encanta cada que sale. Cuando yo me identifico en las filosofías de la identidad con la humanidad, yo sí tengo responsabilidad por eso, porque es que esa también es mi historia. Sí, pero yo entiendo lo que dice Pedro frente a, no, es que la idea de la culpa también es una idea muy cristiana, como que, Total. que nos castiguemos. Cuando yo les decía ahora que esto significa otra cosa que nos tenemos que preguntar, en lo que sí somos culpables, es que si querés traerlo a hoy, es que están matando líderes, por ejemplo. Y estamos siguiendo acá, teniendo esta conversación sobre 6.402 muertos, asesinados sistemáticamente, y nos viene una conversación de, no voy a decir el número de los líderes porque no ha parado. Entonces es, si no reconocemos esta parte, la parte que nos corresponde de antes, tampoco vamos a poder tomar una decisión de como sociedad que seguimos permitiendo que siga pasando. Es que precisamente por eso digo cambiar el tema de la culpa a hacer conciencia. Por eso es un asunto, pues yo creo que la idea la compartimos aquí, sino que creo que la palabra culpa genera muchas controversias. Porque Sí, pero es que hacer actos simbólicos no es nada. Pues, o sea, ¿de qué sirve, en serio, de qué sirve ir a Nagasaki a pedir perdón, weón? Pues, nada, absolutamente de nada. O sea, a vos te hace dormir mejor de pronto, sí. Pero eso no, pues, pero es un acto simbólico, realmente no estás haciendo nada extra a eso. Igual los monjes tibetanos todavía están meditando a partir de eso que hemos hecho. Yo entiendo que no tiene ninguna utilidad, pero igual en términos de la eficiencia, el hecho de que no tenga una utilidad no implica que no signifique. Pero no significa en qué sentido. Pues pues, yo entiendo lo que dice Pedro. No hay ninguna utilidad. Pues aparte también cambiar el tema de los 6402 a Nagasaki es también una misdirection, el hijo de puta. No, pues es como estamos hablando de una realidad terrible que nos está sucediendo a nosotros y simplemente hablamos de algo que es peor para que entonces esto sea menos malo. Porque suena un poco como yo no lo pienso que sea peor Hiroshima y Nagasaki, porque no lo pongo en esas dimensiones. En ningún momento dije que es peor que eso. Dije que en el mismo momento que estaba pasando eso, yo estaba pensando en lo que ha ocurrido en Hiroshima y Nagasaki. Y no lo veo como que sea peor o mejor, porque creo que esos criterios de magnitud alejan mucho la relación de lo que en verdad significa el símbolo, porque yo sí creo que el símbolo tiene una importancia y puede que yo no cambie el mundo yendo a eso, pero la construcción de la sociedad empieza a partir de los sujetos tienen que transformarse. Dani pidió la palabra hace rato. Dani, perdón. Y queda un minuto. Síganos por nuestras redes sociales. Pero en eso te demoras 30 segundos. En esto todavía... Cuando yo estaba en el grupo ocasional, me encantaba la idea de irme a evangelizar a otra parte del mundo. Y me parecía encantador que me mandaran para Sri Lanka o que me mandaran para... me parecía encantador, pero siempre estaba Ricardo diciéndome, pues ¿sabes qué es lo difícil? ¿Sabes qué es lo difícil? Es que te toca acá, te toca acá. Y era lo más difícil porque yo decía, puta, qué pena decirle esto a mi vecino. Síganos por nuestras redes sociales, @luneszapatero en Twitter, @lunesdezapatero en Instagram. Y nos puede escuchar por casi cualquier plataforma, por Spotify, yo generalmente lo escucho, también por YouTube, por Apple Podcast, y muchas gracias a todos. Me encanta que este programa lo iniciamos diciendo que acá nos reímos. Bueno, y si usted pensó que la ruptura de Daft Punk fue mala. Y buena suerte y hasta luego, Daft Punk. Y aplausos.
Y cuando Camacho llegó, yo creo que